Bueno, ya estamos sobre el cierre del Congreso FOPEA, del 14º Congreso FOPEA que se celebró aquí en la Universidad Blas Pascal nuevamente. El Congreso versó sobre inteligencia artificial y periodismo, la alianza posible. Mi nombre es Ignacio Massari y en este último bloque me va a acompañar mi compañera Maite Salina. ¿Cómo estás, Maite? Hola, Ina, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos allá del otro lado? Ya es el último, son las 5:30 casi. Y te quiero contar que tenemos un entrevistado más de sorpresa. ¿Quién es, Maite? ¿Me podrías dar algunos indicios? ¿Me podrías contar un poco de su currículum? ¿Cómo no? Es periodista en el Diario de la Nación y es columnista en la Radio Aire de Santa Fe. Es docente en la Cátedra de Periodismo de Investigación en la Universidad Católica Argentina, ganador del premio ADEPA de 2015, 2022 y 2023 por una investigación de periodismo sobre narcotráfico y fue corresponsal de guerra en 2001 en Afganistán y 2022 en Ucrania. Y te tengo un dato más. A ver, Tiene dos libros publicados. ¿cuáles son? Uno se llama Los Monos en el año 2017 y el otro Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad en 2023. En Señoras noviembre. y señores, con ustedes, Germán de los Santos. ¿Cómo Hola, estás, Germán? Germán. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Estuvo bien el Bueno, prólogo? No, nos faltó. No, no, estuvo muy bien. Sí. Tenía un currículum un poco más grande, pero tuvimos que, No, que- pero qué que- boca chica. ya es demasiado. tuvimos que resumir un poco. Bueno, para arrancar un poco, como te comentamos antes, si bien sos muy reconocido por tu trabajo como periodista de investigación, sobre todo en el mundo del narcotráfico, Ujú. probablemente de los periodistas más conocidos de Argentina, junto con Hugo El Conadamón de La Nación, nosotros en la entrevista pensamos en sacarte un poco de ese casillero, de ese lugar y buscar averiguar un poco tu historia. ¿Cómo Ujú. llegaste a ser periodista de investigación? ¿Por qué ese tópico? ¿Y Ujú. cómo te manejas con las nuevas herramientas que tenemos a Bien. disposición los periodistas? Pero bueno, voy a empezar con una pregunta puntual. ¿Cuándo decidiste que querías ser periodista? Bueno, yo después que terminé la escuela secundaria, empecé a estudiar abogacía. Y estudié 2 años de derecho y después decidí cambiar. No, como no me sentía cómodo con esa carrera y siempre tuve como eh, un fervor muy grande en la lectura. Y a partir de eso, siempre me interesó mucho también escribir. Escribir ficción, no ficción, y bueno, uno también a partir de esos gustos decidí empezar a estudiar comunicación y periodismo, las dos cosas. Porque me parecía que también la formación era como más integral. Comunicación social en Rosario tiene poco de periodismo y también estudié en lo que en ese momento era TEA, que era bastante reconocida en ese momento, era en sus inicios. Y bueno, y yo tuve la suerte de que cuando estaba por terminar la carrera, abre un diario en Rosario que se llama el diario El Ciudadano, y comencé a trabajar. O sea, comencé a trabajar muy joven y casi antes de terminar mi carrera de grado, digamos. Bueno, como yo me había mencionado antes, cubriste dos guerras muy importantes, que son las de Ujú. Afganistán y las de Ucrania. Sí. Y bueno, sos periodista de investigación, sobre todo de narco. Y me gustaría saber qué es lo que te llama la atención de este tópico. Porque la verdad Ujú. que no es algo que haya muchos periodistas. Uno también empieza a especializarse o a investigar algunas cosas condicionado por su entorno. Mm. Y en mi caso yo vivo en Rosario. Rosario empezó a tener problemas desde hace por lo menos 15 años con el tema de la violencia y el narcotráfico. Y yo tuve casi por caso, porque muchas veces uno entra en estas cosas por casualidad. En el año 2008 yo trabajaba en el diario Crítica de la Argentina, que había fundado Jorge Lanata, que duró muy poco tiempo, solo 3 años. Y ahí empecé a trabajar en Rosario en ese año 2008 a partir de un tema muy chiquitito, que era un chico que habían herido lo que parecía ser un asalto y que le sacan una moto. Bueno, me meto en una historia casi sin querer, por eso de casualidad, y empiezo a ver todo un barrio que es en la zona sur de Rosario,
que estaba gobernado por la barra de Newells en ese momento, donde empieza a aparecer, empiezo a escuchar la palabra los monos, y, y por eso digo, casi sin querer me empiezo a meter en eso, y contamos una historia, porque yo también, y eso es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, de no encasillarse en distintos lugares del ejercicio periodístico. Que es decir, viste que se habla, este periodista hace policiales o hace política. Bueno, y a mí me parecía que el desafío de meterse en el narcotráfico, y algo que a mí me generaba mucho interés, era que confluían todas esas áreas. Lo policial, lo judicial, lo económico, lo social y lo político. O sea, creo que no hay ningún tema en la agenda cotidiana que interactúen tantos factores. Y eso a mí me parecía que era muy atractivo, sobre todo mirándolo desde el lado no puramente policial. O sea, ahí había historias que tenían otros condimentos que no estaban solo condicionados por la jerga policial. Había que salir de eso. Y bueno, ahí comencé, y después como que decidimos en el año 2015 con Hernán Lascano, que es otro periodista de Rosario, contar una historia que era la del clan Los Monos. Sí. Y bueno, nos metimos en algo muy frenético por un lado y peligroso, pero también era otro desafío, es decir, bueno, ¿cómo contamos una historia desde otro lugar, no el policial? Y era ir al barrio, hablar con otras fuentes que no eran solo policiales, por ejemplo, las maestras, Sí. Los vecinos, y empezar a reconstruir esa atmósfera, ese lugar, y sobre todo los protagonistas, que no solo son buenos y malos, digamos, hay un montón de grises. Y teníamos ahí un elemento que era bastante novedoso para usarlo periodísticamente, que eran las escuchas telefónicas. Sí. Entonces, a partir de diálogos que eran reales, nosotros fuimos reconstruyendo los momentos en que sucedían esos diálogos. Entonces, a la hora de escribir eso, da un acercamiento a lo real, a esa realidad muy grande, y que ese es uno de los objetivos del periodismo. Nosotros reconstruimos cosas que ya pasaron. Entonces, reconstruirlas lo más cercano posible y con ese alto grado de veracidad, bueno, fue muy interesante. Y aprovechando que sacaste el tema del narcotráfico, que era un tema que queríamos tocar, si bien más adelante lo queríamos tocar, quiero preguntarte, ¿qué te encontraste cuando empezaste a estudiar el narcotráfico? Es decir, ¿qué te sorprendió? ¿Cuáles eran tus prejuicios? ¿Y qué de eso se corroboró y qué de eso no se corroboró? Bueno, por eso te digo, cuando nosotros nos empezamos a meter en eso, no era noticia el tema del narcotráfico, era como una capilaridad que se veía muy lejana, no como fue después en Rosario. Entonces lo empezamos a observar desde ese lado, no desde puramente de la violencia y del caso policial. Entonces, a mí lo que más me interesó era, sobre todo, contar historias donde confluía todo eso, y que además tenían un poder narrativo muy grande. Y eso es algo que a mí me interesa mucho, que es poder contar historias, sobre todo que tengan atractivo para la gente. Y consideraba que nadie las había contado. Entonces era bueno bucear en ese océano bastante novedoso, también con una mirada periodística novedosa, que eso a mí siempre considero que hay que, cuando uno está en ese punto, en esas situaciones, también de repensar cómo lo cuento,
¿qué hago con esto? ¿Cómo lo trabajo? O sea, de estar pensando ese tipo de tópicos que muchas veces se nos escapan en la rutina diaria. Bien. Yo quiero saber cómo haces para saber qué temas son relevantes y cuáles no, qué puede ser trascendental, porque no solamente del narcotráfico, sino en general. Ujú. ¿Cómo lo filtras? ¿Qué tiene que tener un tema para que vos digas, es por acá? Bueno, es la construcción también. Mm. Ahí está nuestro olfato periodístico, que siempre se tiene que sostener eh, con los elementos básicos que tiene. Y ahí me parece que yo siempre confío en que lo que me interesa a mí le va a interesar al resto de la gente, sobre todo teniendo en cuenta que yo lo estoy mirando desde el punto de vista periodístico, analizando esas variables que se conjugan y que después arman una buena historia. Yo creo que nosotros cuando tenemos una buena historia, tenemos que pensar si esa historia merece ser contada y si a alguien le puede interesar. Y sobre todo, yo le agrego un valor además, es que al revelarla tiene que molestar a alguien. Sí, tiene que ser así. Hablando un poco también del método, ¿no? Porque todos los periodistas de investigación, o el CONAMON, siempre en sus charlas y en sus entrevistas lo cuenta, tienen un método para acceder a la información y para Sí, que sintetizarla y muchas después veces contar. varía, no es una cosa dogmática. Y en tu caso, ¿tenés algún método propio que hayas desarrollado a lo largo de los años? Que puedas decir, bueno, yo primero recojo la información del lugar, después la filtro, la acomodo, redacto de esta manera, re-redacto, corrijo. Sí, por eso te digo, muchas veces también esas técnicas van cambiando de acuerdo al tema, al protagonista y a las necesidades que tiene la historia. Eh, yo conjugo muchas cosas, pero sobre todo hay cosas elementales que, bueno, estamos en un congreso en el que se está hablando de inteligencia artificial, Mm. que aportan, hoy la tecnología aporta herramientas que son muy valiosas, que yo las uso muchísimo, pero que también, y a mí eso me parece muy interesante, que es cierta rutina en cuanto a hablar con las fuentes, escuchar. Hoy a la mañana Carlos Pañi decía eso, tener paciencia, que me pareció muy interesante eso. Muchas veces uno no habla con una persona por una necesidad periodística que es inmediata, sino porque en un futuro puede servir. O sea, esa construcción de ese trabajo, por eso digo, muchas veces no hay una lista, pero sí rutinas que yo sigo de conversar. Yo no tengo ningún límite. Yo me siento a hablar con cualquiera. Mm. Hablamos con cualquiera, con un sicario, con un político, con un juez. eh, pero eso también me parece, lo que sí teniendo en cuenta que la persona me va a decir algo que a él le conviene, Claro. que hay un interés, Mm. aunque sea off the record. Ese interés yo lo tengo que por lo menos sospechar, porque tengo que saber dónde estoy parado y que esa información que yo después la tengo que chequear va a generar algo que muchas veces beneficia o perjudica a alguien. Me parece que nosotros estamos todo el tiempo en esa disyuntiva cuando hacemos periodismo de investigación, que vamos a perjudicar a alguien, que lo que vamos a revelar va a molestar mucho. Yo ahora hace relativamente poco tiempo, se cumplió un año hace 2 o 3 días que yo publiqué una información que generó un año después la renuncia de un juez federal, el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque. Mm. Y trabajé muchísimo tiempo esa información hasta que logré chequear todo y sobre todo teniendo en cuenta que yo me iba
estableciendo cuáles eran los puntos débiles. Porque si yo publicaba esa información y había debilidades, sabía que el costo iba a ser muchísimo para mí. Porque uno está, digamos, publicando cosas que van a perjudicar a alguien muy poderoso. Entonces yo tengo que tener totalmente claro que lo que voy a publicar es sólido y que no tiene ni una sola grieta. Incluido, y vos hablabas de estas técnicas, yo, por ejemplo, en esa investigación que termina con una declaración del juez, del propio juez, que yo investigué, no voy a, cuando empiezo a investigar a alguien, lo voy a consultar en una primera etapa, sino que es el último eslabón, porque ahí me va a confirmar o negar todo lo que yo investigué. Y en ese caso se dio algo muy hasta gracioso, porque yo, por ejemplo, tenía que chequear que una persona que era hijo del contador del narco más importante de Rosario estaba trabajando en el juzgado de este hombre, de Marcelo Bailaque. Hice pedido de acceso a la información pública, no me los respondían, busqué listados de personal para verificar que no me los daban, y hice algo que se me ocurrió un día que digo, bueno, ¿cómo puedo confirmar yo esto? Y el Poder Judicial es un lugar donde todo es analógico. ¿Y qué hay? Teléfonos fijos. Entonces llamé al teléfono fijo. Mirá la estupidez que para confirmar una información, una cosa muy simple. Pedí hablar con esa persona estaba en el juzgado, y me pasaron con el que yo le pregunté, vos te llamás Sebastián Misau, sí, ¿hace cuánto que entras a trabajar? Hace tanto tiempo, yo identificándome como periodista. Y logré confirmar esa información, digamos, de una manera Simple. muy simple. Si yo iba al juzgado, iba a delatar de alguna manera o exponer lo que yo estaba investigando, así que lo necesitaba hacer así. Pero digo, con esa pavada, y que muchas veces nos enrollamos a ver, bueno, no puedo avanzar en esto, no puedo, bueno, muchas cosas se destraban de forma simple. Pero sí, por ejemplo, yo uso mucho el tema del periodismo de datos, del rastreo de información, de hacer conexiones entre documentos que yo voy obteniendo, todo un procesamiento de datos muy importante que uno a partir de eso va logrando identificar nuevos puntos, y que después son informaciones valiosísimas. Pero también llamar a un teléfono fijo. Algo tan Algo tan convencional y básico, tan sí. simple. Claro. Sí. Bueno, ya que sacamos justo el tema del tópico de este congreso, me gustaría saber cómo te informás vos, cómo la filtrás, cómo haces, ya que hay tanta sobreinformación y también desinformación. ¿Cómo me informo desde el punto de vista de los medios? Sí, sí. Yo, aunque parezca mentira, cada vez me informo menos. Mira, Sí. pero ¿por qué? Porque estoy totalmente saturado. Pero me informo de lo que yo hago, sí. A lo que yo me dedico, estoy muy informado y recibo muchísima información. Pero antes yo tenía una dedicación para la información. Hablemos de lo que es lo que son los medios tradicionales, muy grande, que hoy no la tengo. Pero por ejemplo, leo menos de política nacional y sigo leyendo política internacional, que es algo que siempre me interesa muchísimo. Claro. Y después leo sobre lo mío, ¿no? Yo, o sea, miro un promedio por día de 30 y pico de diarios. Porque, ¿Cuántos? claro, pero voy mirando lo que yo necesito encontrar.
Claro. No, No en general qué ocurrió, no, claro. tipo el diario de Pero la sí Nación. tengo ya seteado, digamos, sitios y diarios, sobre todo, no de la Argentina, sino de la región, porque yo cubro mucho también narcotráfico en la región, Sí, de cosas que a mí me van interesando y de cosas que yo sigo. claro. Qué sé yo, por ejemplo, Primer Comando Capital, que es una organización criminal brasileña, yo la vengo siguiendo desde hace muchísimos años y bueno, todo lo que aparece me interesa. Sebastián Marcet, que es un narco uruguayo que opera en la hidrovía y que está en todos los países de la región dejando marcas. Bueno, eso yo lo sigo. Fentanilo, Mm. lo sigo. Eh, y hay algunas cosas más que digo, pero tengo un abanico muy grande, pero capaz que se me pasa una noticia política. Sí. Y por ejemplo, ¿qué diarios consumís? Por lo menos 3, ponele. Que sí o sí sepas que van a tener estas noticias que a vos te interesan. En general, diarios internacionales Bueno, o nacionales. de Paraguay yo leo todos los diarios, Mm. veo todos los diarios, ABC, Última Hora, La Nación. Después veo portales así también especializados, Inside Crime, Mm. diarios de Brasil, sobre todo del sur de Brasil, también los veo y veo los diarios nacionales de Brasil, de Bolivia, El Deber, El Tiempo, de Colombia también, 4 o 5 medios de México, de Perú, sí. Un montón. Yo Sí, quiero, pero es Sí, sí, buscando pero la temática que contame. yo trabajo, ¿eh? y bueno, aprovechando que siempre estás buscando nuevos temas, ¿no? Para investigar, ¿qué es lo que estás viendo ahora en la Argentina? Es decir, ¿cuál es el gran tema que se viene y que quizás no está hoy no ocupa la primera plana en los medios, ni siquiera la segunda, pero que vos ya estás viendo de antemano que puede llegar a ser un problema para el país? Bueno, un tema que es muy interesante y que no está abordado periodísticamente con un grado de profundidad intenso, es por ejemplo el conurbano bonaerense. Se habla todo el tiempo del conurbano bonaerense, de hechos de inseguridad, de violencia, y periodísticamente no se trabaja nada. Eh, Eso es algo que yo veo y que, bueno, estamos trabajando para, para empezar a profundizar ahí, bueno, a ver qué hay. Pues no, eh, lo que hablaban en el taller que estuvimos recién es que hay en la Argentina desiertos informativos, y eso FOPEA lo estuvo trabajando muchísimo en los últimos años. O sea, lugares donde no hay medios, no hay periodistas, pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia más importante del país, hay esos desiertos en lugares donde se sabe muy poco y que capaz que están en los medios nacionales con hechos muy puntuales, pero se sabe muy poco qué hay atrás, qué está funcionando ahí. Y eso para mí es interesante, es un desafío. Hoy el conurbano o el AMBA, como se dice, concentra casi el 60% del país. Y bueno, es determinante. Si tenemos ese lugar que está estallando hacia abajo, digamos, por la crisis de inseguridad, de violencia, de narcotráfico, y el propio periodismo no lo está registrando, ahí es cuando vos decís, bueno, acá me quiero meter a ver qué hay. Em, Vos sabés que pasamos justo, no pudimos estar en tu charla, Ujú, pero pasé y estaba lleno de gente. Y sí, la verdad me llama la atención de que no haya tantos periodistas de investigación, o por lo menos nosotros somos justo un curso un poco chico, pero sí. somos 2 nada más los que nos interesa más que No nada, ¿no? genera mucha pasión el periodismo de investigación. Vamos a ser sinceros. O sea, genera mucho más interés otras cosas. Sí, sí, como Eh, espectáculo, de espectáculo, de verdad te digo claro, que o bueno, Deportes yo también. soy docente deportes. en la universidad y la mayoría de mis alumnos quieren ser influencers, Mm. digamos, quieren tener muchos seguidores en las redes sociales.
Pero bueno, a mí me parece que el periodismo de profundidad, cuando uno puede revelar algo que es interesante para la sociedad, creo que ya ahí hay una función, me parece importante dentro de lo que es eh, nuestra labor como periodistas. Es bastante ingrato, la verdad. No voy a correrme de ahí, digamos, de asumir eso, que no es una tarea que vengan todos y te feliciten, te palmen, sino todo lo contrario. Yo cada vez que publico algo, mm, me, me critican mucho más de lo que me felicitan. Pero bueno, es una especie de sadomasoquismo que uno ejerce en la función periodística. A mí me gusta muchísimo. Y uno tiene, sobre todo, una eh, alegría muy grande cuando, como en este caso el juez, por ejemplo, a partir de una revelación que uno hace en un medio de comunicación, después logra un efecto que es, bueno, lo renuncia, lo destituyen. O sea, eso es la mejor gratificación que tenés por tu trabajo, que eso generó un efecto, que no fue gratuito. O sea, publiqué esto, que perjudicaba a esta persona, pero todo esto era absolutamente veraz y cierto y generó una consecuencia. Y también te quiero preguntar una cosa. Si bien tu esfuerzo es notable en el periodismo de investigación, quien te busque en La Nación va a encontrar que publicas con frecuencia, con periodicidad, sobre todo sobre el tema del narcotráfico. En estos años en que venís investigando el tema, ¿notaste algún cambio positivo en materia de narcotráfico, por lo menos en Rosario? Es decir, la exposición que hiciste del tema, Sí, ¿llegó a una mejoría de la problemática o notás que sigue igual? bueno, en el caso de Rosario hay una mejoría en cuanto a que bajó muchísimo el nivel de violencia que teníamos hace 3, 4 años, o menos quizás. Y creo que eso también, el trabajo periodístico ayudó. Yo, cuando nosotros publicamos el libro de los monos, que fue en el año 2017, fuimos muy reconocidos a nivel nacional y muy poco reconocidos a nivel local, en nuestra propia ciudad, porque era un tema que se quería esconder. Y bueno, nosotros presentamos el libro y a la presentación del libro fueron los que estaban dentro del libro, que eran los monos. Y no pudimos ni presentar el libro en nuestra propia ciudad. Y era nada más y nada menos que en la Universidad de Rosario. Eso te da el grado, digo, de complejidad del tema. Y en vez de que la clase política, por ejemplo, nos respaldara por nuestro trabajo, por lo que habíamos hecho, era todo lo contrario. Bueno, son las consecuencias de un trabajo cuando vos tocas un nervio. Bueno, eso después terminó generando o contribuyó, porque no, tampoco vamos a decir que fue lo único, sino que contribuyó a que el tema entrara en la agenda política, entrara en la agenda, sobre todo en la preocupación de la gente, y que eso después terminara, bueno, con políticas de Estado bajando los niveles de violencia como pasó el año pasado y este. De los homicidios se redujeron 3 veces menos en Rosario. Hoy en Rosario va a terminar este año, si no pasa nada drástico, con un nivel de asesinatos a nivel estadístico muy cercano a Córdoba. Que eso pasaba hace 20 años. 5 cada 100.000, ¿cuánto es? 5, 6 cada 100.000 habitantes, lo que es incluso hasta el promedio nacional, capaz que un poquito más arriba, pero Rosario llegó a tener 24 cada 100.000 habitantes. O sea, eh, ese valor, esa estadística, era más cercana a países o ciudades que venían teniendo problemas con el crimen organizado históricamente que a una ciudad argentina. ¿Hay algún caso, aparte
del juez que nos acabas de contar que te haya marcado así a lo largo de tu carrera? Sí, hay varios. Yo trato siempre de recordar las últimas cosas que hago. Mm. Eh, y hace poco tiempo escribí una historia totalmente desgarradora que me... Yo cuando hay chicos involucrados es algo que me afecta mucho. Mm. Y ahora en el próximo libro que voy a publicar, que va a salir a fin de año, hay todo como una parte importante del libro que está dedicada a los chicos, tanto como víctimas como victimarios. Y conté una historia hace 2 meses atrás y que después hubo, y ahora después se los voy a contar, que es muy interesante también para mirar el tema desde el lado periodístico. Bueno, que fueron 3 chicos de 10, 13 y 14 años que mataron a una persona sin ningún motivo. Lo prendieron fuego en la calle. Que era una persona que estaba casi indefensa, un hombre alcohólico que estaba en situación de calle desde hacía tiempo, que era incluso hasta querido, muy querido por la gente del barrio, y que fueron estos chicos y lo quemaron vivo. Y el hecho, mirá cómo también, porque uno dice, bueno, cómo llega a determinado tema. Eso se publicó en los medios y pasó así de largo. Mm. 3 párrafos, una persona en situación de calle murió por Calcinada. calcinada. Yo, yo digo, acá hay algo, hay algo. Eh, y me puse a ver. Estuve como un mes trabajando. Y reconstruí toda la historia. Lo de los chicos, la de Mario, esta persona que habían matado. Todo el contexto familiar, el del barrio. Y fue impresionante, porque en un momento cuando fuimos a hablar con la familia, yo estaba con el fotógrafo, yo me voy a hablar adentro de la casa y nos tiran una bomba a Molotov. Los mismos chicos. Digo, sí, es una ¿Por qué? locura. Claro, bueno, pero era lo mismo. O sea, ¿por qué matar a esa persona totalmente indefensa, que no le hacía mal a nadie, que no tenía ningún conflicto con nadie? Claro. Después me llaman del gobierno de Santa Fe y me dicen, mira, lo que vos contaste se empezó a repetir. Mm. Hay 5 casos más. Entonces ahí tomé una decisión que es, bueno, voy a esperar para volver a publicar, contarlo también, yo no lo conté de una forma amarillesca ni nada de eso, sino que conté la vida de esos pibes y de la víctima. Eh, pero digo, hay otra cosa acá, que todavía nadie le encuentra una explicación. Mm. Y que nuestra labor también es buscar coordenadas para entenderlo, de alguna manera haciendo nuestro trabajo de consultar fuentes. Pero ese es un caso que a mí me sorprendió. Porque vos decís, 10 años. El chico que lo prende, le tira la botella con nafta, perdón, tenía 10 años. No sé, hay cosas que yo no me puedo, muchas veces no puedo entender. Y de tantos años de cubrir sobre todo este tipo de noticias, ¿qué conclusiones terminás sacando de estos actos, ¿no? del mundo narco, de estos chicos de 10 años que cometen delitos? ¿Es solo una cuestión de contexto? Es decir, ¿crees que muchas de estas cosas, estos chicos de haber tenido otro contexto y otra realidad, no Sí, estarían cometiendo estos delitos? sí, yo creo que sí. Y que sobre todo de oportunidades. A mí me parece que, sobre todo de esos, de los menores que son muy vulnerables y que yo he contado muchas historias de chicos que se suben a una moto con una pistola 9 milímetros y se creen dioses. Pero digo,
porque no tenés otra cosa, ni ninguna otra salida que eso, y que la propia sociedad, el propio Estado, no les da un pasillo por donde meterse que sea diferente. Y sí, a veces es desolador ese escenario. Pero después también te encontrás con gente que en el propio lugar quiere cambiar esa historia. ¿Viste? Porque yo también busco, perdón, yo también busco que hay un lado B, que no es solo es infierno. Y ahí me parece que también nuestra tarea es contar esas posibles salidas que hay. Y eso me parece interesante. Claro. Bueno, como para ir cerrando, te quería preguntar, ¿qué consejo les darías a los chicos que están estudiando, quieren estudiar periodismo de investigación? Bueno, que sean sinceros. Me parece que Kapuscinski, que es un, no sé si lo Sí, leyeron, cronista. es un Sí. autor que a mí me gusta mucho, que él dice, para ser buen periodista hay que ser buena persona. Mm. Y eso está fuera de toda técnica de periodismo de investigación, pero me parece que siempre hay que pensar en eso también. Y de creer en la verdad y en la información, que muchas veces es lo que todo el tiempo hay alguien que quiere hacer o quiere mostrarnos lo contrario. Ahí me parece que está nuestro desafío. Bueno, ¿querés que le hagamos la pregunta? Hay una pregunta que la habíamos puesto originalmente, después la terminamos modificando, pero como mencionaste que te gusta mucho leer y que Sí. te guías en que lees para poder, obviamente, aprender a escribir y contar historias, te queríamos preguntar si tenés algún libro, puede ser O un alguna top crónica en 5. particular que te haya marcado y que quieras Ah, dar a sí. conocer y a recomendarnos. Sí. Bueno, hay un libro que se llama Lugares no recomendables, de James Fenton, que es un periodista inglés que yo me siento muy identificado con él. Bueno, lo mandan a cubrir la guerra de Vietnam y el tipo hace otra cosa. No va a cubrir el clásico, no es el clásico corresponsal de guerra que va y cuenta quién va ganando, sino que empieza a meterse en las historias de la gente. Y, y es un libro extraordinario, eh, que es más o menos de la línea de quien hablábamos antes, de Ryszard Kapuscinski, Sí. Mm. Polaco. que es un tipo que empezó a darle al periodismo una mirada humana, que la estaba empezando a perder. Y eso me parece que es muy interesante para revalorizar. Yo hablo todo el tiempo y cuento historias desgarradoras, pero si uno no lo hace con una mirada humana, es mucho más desolador. Y además, no somos buenas personas. Claro. Bueno, muchas gracias, Germán, por habernos No, esperado y por por haber favor. venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y con Bueno. esto le damos cierre al último bloque de lo que fue la cobertura del 14º Congreso FOPEA y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Gracias, María. Gracias.